Buenos días, el proyecto que les voy a exponer se titula Estimación de las prevalencias e incidencias de un grupo de enfermedades endocrinas en Colombia entre el 2012 y el 2019 a partir del algoritmo de validación diagnóstica SAC. El investigador principal es la doctora Ivette Maldonado, jefe asociada del Departamento de Ginecología, Obstetricia y Reproducción Humana de la Fundación Santa Fe. Yo soy Liz Sánchez, estudiante de Medicina de décimo semestre de la Universidad de los Andes. Esta es la agenda para el día de hoy y iniciaremos con la introducción. La epidemiología permite conocer el comportamiento de las enfermedades en las poblaciones, siendo un pilar indispensable en la toma de decisiones. Las enfermedades endocrinas tienen una morbilidad importante y un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, no fue posible contextualizar la epidemiología actual de estas patologías en Colombia, ya que los datos epidemiológicos nacionales son escasos y antiguos. Por lo tanto, la obtención de esta información es un avance en el conocimiento de estas enfermedades, dando una visión actual y confiable de la situación nacional, lo que permitirá la apertura de discusiones de revisión de la práctica médica actual frente a estas patologías, con el fin de adaptar la evidencia disponible a nuestro contexto epidemiológico, asegurando la toma de decisiones basadas en la evidencia por parte del personal de salud. Adicionalmente, la disposición de estos datos facilitará el desarrollo de múltiples proyectos de investigación a nivel nacional, los cuales lo requieren para respaldar los hallazgos y realizar análisis más robustos. El desarrollo de un algoritmo acorde al proceso de validación de cada enfermedad que permita estimar la carga de cada una en cada departamento representa una potencial solución para la realización de análisis de datos nacionales para países que no cuentan con un sistema universal de historia clínica y que por lo tanto no cuentan con una centralización de la información de la gestión de la asistencia sanitaria pública como lo es Colombia. Aunque las patologías endocrinas con factor autoinmune son consideradas como poco frecuentes, en algunas publicaciones se hace alusión a un posible aumento de su prevalencia. En esta diapositiva podemos ver los datos reportados en la literatura de las prevalencias a nivel mundial de cada una de las enfermedades incluidas en este estudio. Es por esto que nuestra pregunta de investigación es, ¿cuál es el comportamiento de las prevalencias e incidencias de un grupo de enfermedades endocrinas en la población colombiana entre el 2012 y el 2019? Nuestro objetivo general es analizar el comportamiento de la incidencia y prevalencia de este grupo de enfermedades endocrinas en la población colombiana entre el 2012 y el 2019. Y como objetivos específicos nos planteamos, primero, describir las características sociodemográficas de la población del estudio y segundo, describir la prevalencia e incidencias del grupo de enfermedades endocrinas en la población colombiana entre el 2012 y el 2019. Metodología. Este es un estudio observacional descriptivo que se desarrolló en el periodo entre el 2012 y 2019. Este estudio no requirió cálculo del tamaño muestral, ya que se incluyeron todos los registros recolectados de las bases de datos que cumplían con los criterios establecidos en el proceso de validación. La población blanco es la población colombiana, la población asequible es la población colombiana que fue atendida durante el 2012 al 2019 y que cumple con los criterios de inclusión. La población final son los datos obtenidos posterior al proceso de validación descrito en la siguiente sección. En cuanto a los criterios de inclusión, tenemos que todos los pacientes que se encuentren registrados en la base de datos del RIPS entre los años del 2012 al 2019. Los criterios de exclusión son los pacientes registrados en el RIPS que no cuentan con los registros completos o que se consideren inválidos en el proceso de análisis. Las variables que se estudiaron son demográficas, de sistema de salud, diagnósticos en los cuales se dieron en cuenta el principal y los relacionados y pruebas y procedimientos. Para asegurar que los registros individuales de la base de datos RIPS y sean pacientes con alguna de las patologías, se desarrolló un algoritmo de validación diagnóstica SAC, por las siglas de estimador de la carga de enfermedad por medio de algoritmos El Colombia. El primer paso consiste en la identificación de los pacientes que tienen el diagnóstico. A partir de la base de datos del RIPS se realizó la búsqueda de los códigos CIE-10 relacionados con las patologías en cuestión. Posteriormente se realizó la validación diagnóstica por medio de los códigos de clasificación única de procedimientos en salud, CUPS, de las pruebas diagnósticas mínimas necesarias para el diagnóstico de estas patologías. Dichas pruebas no debían haberse realizado en un periodo mayor a un año antes o después de la fecha en la que se fue asignado el diagnóstico. En el tercer paso consideramos las pruebas complementarias para el diagnóstico. Es importante resaltar que algunas enfermedades cuentan con pruebas complementarias, mientras que otras tienen procedimientos que permiten realizar una aproximación diagnóstica, lo cual sería el cuarto paso. Para la selección de los códigos CIE-10 del primer filtro y los códigos CUPS de los filtros 2 a 4, que son puntuales para cada una de las patologías, como lo vemos en esta tabla, se realizaron reuniones con especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá, quienes se basaron en la evidencia para determinar los códigos necesarios para realizar un diagnóstico adecuado.
En cuanto al análisis de datos, para la caracterización sociodemográfica se usaron estadísticas descriptivas, que para las variables cualitativas fueron frecuencia y porcentaje, mientras que para las cuantitativas se usaron medidas de tendencia central. Los casos incidentes son aquellos registros que tienen un diagnóstico nuevo en el periodo de tiempo establecido, lo cual lo pudimos comprobar ya que teníamos las bases de datos de años previos al 2012. Este es el numerador y el denominador se estimó a partir de la base de datos del DANE para el año establecido. Para la prevalencia se utilizarán la totalidad de los registros de la base de RIPS que haya hasta la fecha determinada y que cumplan con los criterios de validación establecidos para cada una de las enfermedades. Pero teniendo en cuenta que la prevalencia se encuentra influenciada por la tasa de letalidad de la patología, se excluirán aquellos pacientes que fallecieron previo al momento de la estimación. Asimismo, teniendo presente que hay algunas pruebas que solo requieren ser realizadas en una sola vez en el proceso de diagnóstico, se da la posibilidad de que a algunos pacientes las pruebas se les hayan realizado en años previos a los que disponemos en las bases de datos. Por lo anterior, se tendrá en cuenta la repetición del código CIE-10 en el tiempo para lograr una estimación más certera de la prevalencia. Este será el numerador y el denominador se estimará a partir de los datos del DANE. Resultados parciales. Nuestro primer objetivo específico era realizar una caracterización sociodemográfica de la población en estudio. Esta tabla nos muestra que el 78% de la población fueron mujeres. La edad promedio en ambos sexos fue de 55 años. El 78% hacía parte del régimen contributivo y la región que aportó más datos fue Centro Oriente, aportando un 44% de estos. En cuanto a las obtuvimos para cada uno de los años, para cada sexo y para la población total. Asimismo, se presentan los valores iniciales, es decir, los que calculáramos solo teniendo en cuenta los códigos CIE-10 y los valores posteriores a la aplicación de los filtros de validación. Los valores se presentan en casos por 100.000 habitantes. En el momento seguimos trabajando en la obtención de las prevalencias. En cuanto a las conclusiones, la primera es respecto al comportamiento de estas enfermedades en nuestro país frente a los reportes a nivel mundial. En la literatura, la incidencia reportada es mayor a la obtenida para nuestro país para el año 2019, posterior al proceso de validación, como podemos ver en la columna izquierda. La siguiente conclusión se obtuvo posterior al análisis de datos parciales previos a la validación y posterior a esta. Se dio una disminución significativa de casos posterior al proceso de validación en todas las enfermedades y en todos los años, a pesar de que los filtros fueron establecidos a partir del proceso diagnóstico reportado en la literatura para cada enfermedad. Por lo que nuestra recomendación es para el proceso diagnóstico en Colombia, puesto que estos datos abren la puerta a la necesidad de revisar cuál es el proceso diagnóstico que se está realizando en nuestro país para cada una de las enfermedades. Muchas gracias. Esta fue la bibliografía que se usó para el desarrollo de este proyecto y estaré pendiente de las preguntas que surjan para dar respuesta oportuna a estas. Muchas gracias.